sesión. El acta de la sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Una nota del jefe de gabinete del director de la Oficina Nacional de Emergencia, mediante la cual excusa la asistencia de este personero en razón de que ha debido desplazarse a la villa Santa Lucía por la emergencia ocurrida el pasado fin de semana, y el subdirector nacional no puede asistir porque está ocupado en las mesas técnicas con la autoridad del sector en Santiago. Reporte de defensa semanal elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria y la Biblioteca del Congreso Nacional. Una nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Bernardo Berger reemplazará en esta sesión al diputado señor Germán Verdugo. Una nota del diputado señor Guillermo Tellier, en la cual solicita que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 20.424, Estatuto Orgánico de las Fuerzas Armadas, la Comisión acuerde invitar al señor Ministro de Defensa Nacional para que concurra a la sesión del próximo martes 9 de enero del 2018 con el objeto de que informe respecto de la planificación de desarrollo de la fuerza, incluyendo la planificación financiera asociada y el estado de avance en su ejecución, y sobre los proyectos de adquisición e inversión en sistemas de armas aprobadas, incluyendo su financiamiento en todo aquello que revista el carácter de secreto o reservado. Por último, el oficio número 1 de 2017 de don Rodrigo Won Ponce, mediante el cual interpone una denuncia y acusación en contra de la Fuerza Aérea de Chile, representada por su comandante en jefe general del aire, Jorge Robles Mella, por considerar que ha existido en su perjuicio, menoscabo y transgresión a sus derechos y garantías constitucionales, al ser sancionado y posteriormente dado de baja de la institución, a su juicio en forma arbitraria e ilegal, motivo por el cual solicita la intervención de esta comisión en atención a hechos y antecedentes que acompañan. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Bueno, yo sobre la solicitud de citación al ministro de Defensa, no sé si estamos de acuerdo. Sí, presidente, pero... Por favor. Gracias, presidente. Yo estoy completamente de acuerdo, solo si me permite agregarle un dato adicional. Es conocer la última directiva presidencial en materia de defensa, agregarlo a lo que usted ha planteado. Con todo gusto, diputado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y, presidente, frente a la última que leyó el señor secretario, yo sugiero que hagamos lo que normalmente esta comisión hace, que es despachar esa carta con un oficio de nuestra comisión, firmado por usted, presidente, en el que le enviamos esto al señor ministro de la Defensa Nacional para que se tomen las medidas pertinentes, pero esta no es una comisión que responda a otra materia que no sea la que la Constitución y la ley nos faculta. ¿Estamos de acuerdo con esta recomendación? De acuerdo. Ofrezco la palabra en varios. Yo parece que estaban más entusiasmados ustedes, pero no. Muy bien. Los felicito. Los felicito. Orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en una moción de los diputados señores Rincón, Chaín, Espejo, Monsalve, Ojeda, Silver y Ulloa, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de reservar para el Estado una porción del espectro radioeléctrico para que sea utilizado por organismos de seguridad pública y de emergencia, boletín número 10.342-15. Para este propósito, la Comisión acordó invitar al director de la ONEMI, señor Ricardo Toro Tazara, quien ha excusado su asistencia a la presente sesión por los motivos señalados en la cuenta, y al presidente de la Junta Nacional de Bomberos, señor Miguel Reyes, quien está acá, se excusó también. Pero viene... Usted lo reemplaza. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. También habíamos quedado, no está puesto aquí, de escuchar una exposición que hará el diputado Ulloa al respecto. Entonces, yo creo que empezamos por
representante de bomberos. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio a la honorable comisión. Las excusas de don Miguel Reyes, presidente nacional, quien estaba con la agenda completamente copada para los próximos días, y por esa razón me pidió a mí, en calidad de jefe del departamento jurídico, de representar a Bomberos de Chile en esta ocasión. La verdad es que el proyecto para nosotros es muy significativo y muy importante, por cuanto permite mejorar los sistemas de comunicaciones en el futuro. Nosotros esperamos que la ONEMI o el organismo que lo reemplace establezca un sistema a través del cual los demás organismos de seguridad y emergencia se puedan colgar a través de ese sistema, que nos permite un desarrollo importante de las comunicaciones. Hoy día Bomberos solamente posee equipos radiales en frecuencia VHF, y en algunas regiones, específicamente en la región de Antofagasta y en la región de Aysén, también tienen conexiones en UHF, pero requieren además, ¿no es cierto?, estos nuevos sistemas que uno lo ve en Estados Unidos principalmente y en Europa, donde están en funciones y permiten transmitir en tiempo real imagen y comunicación de datos que de otra manera nosotros solamente ocupamos el espectro radial hoy día, pero en el futuro esperamos poder implementar también este sistema. Creemos que el proyecto es absolutamente respaldable, es necesario para el país, dado que vivimos en permanente emergencia. De hecho, cuando usted daba cuenta, señor presidente, de la excusa del señor director de la Oficina Nacional de Emergencia, debo señalar que desde el primer momento Bomberos de Chile está trabajando en el lugar con su grupo de rescate USAR, especializados en búsqueda y rescate de personas perdidas o en espacios confinados o en zonas de catástrofe. Ya hay dos equipos allá, el de Aysén y el de Osorno, que se constituyeron prácticamente a contar del segundo día en el trabajo, y hoy día deberían estar despachando un segundo grupo de reemplazo de este primer grupo que está interviniendo ya por casi una semana. Entonces, nosotros creemos que el proyecto tiene que tener todo el respaldo, concordamos plenamente con la moción parlamentaria y creemos que es de suma importancia para el sistema de protección civil chileno y del sistema de comunicaciones en caso de emergencia, contar con un rango en el espectro de las líneas de los 700 MHz para poder trabajar con transmisión de datos y información en video y en comunicación directa. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿No? Estimado diputado Ulloa, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, la verdad es que para mí es bastante fácil y cómodo poder conversar con la Comisión de Defensa sobre esta materia, presidente, porque el año del terremoto, el 2010, el último gran terremoto que afectó a la zona central del país, el propio actual señor presidente de esta comisión integró una comisión investigadora que integramos varios acá, que tuve el honor de presidir, y que dejó al descubierto claramente las falencias que tuvo el Estado de Chile para intervenir a través de sus distintas entidades estatales y tomar las mejores decisiones frente a la catástrofe que allí ocurrió. Decir también que cuando nosotros aprobamos el informe final, uno de los capítulos que centrábamos nuestra postura como comisión fue precisamente la falta de comunicaciones que se produjo con ocasión de la ruptura, particularmente de todo el sistema de comunicaciones que tenía el país en ese momento. La fibra se rompió en distintos lugares, dejó incomunicado a todos los servicios, y lo más severo es que nosotros pudimos comprobar que las decisiones que se toman en una emergencia dependen básicamente, primordialmente y casi exclusivamente del nivel de información que se tenga. Presidente, con ocasión de aquello, tuve la oportunidad de concurrir varias oportunidades a Estados Unidos a ver el tema precisamente de las comunicaciones críticas.
Se le llama comunicaciones críticas a las comunicaciones que las agencias de emergencia tienen que tener con ocasión de un evento como una emergencia que, definidas como tales, siempre son locales, pero que su incidencia puede llegar a ser de barrio, de comuna, de provincia, de región y nacional. En este caso fue de carácter nacional la incidencia que tuvo, en este caso el epicentro, que fue en la región del Biobío. Y, presidente, el hecho de que todos durante aquellos meses habláramos de las responsabilidades del gobierno, claramente me motivó, presidente, a conocer sobre esta materia, a estudiarla y posteriormente, junto con mi colega Ricardo Rincón, quien se preocupó de redactar el proyecto y a quien aprovecho a agradecerle que haya redactado el proyecto, que resolvimos presentar juntos acá, lo que significó básicamente fue entender que la decisión correcta o no que tome una autoridad, el tomador de decisiones, va a depender del buen, mal o poco razonable nivel de comunicaciones que tenga. Dicho esto, comenzamos a aprender algunos conceptos, presidente, que eran fundamentales. Primero, en Chile no teníamos separadas las comunicaciones para las agencias de emergencia. Comparado con Estados Unidos tiene aproximadamente 3.000 agencias de emergencia. Y uno cuando piensa en Chile piensa en 3 agencias de emergencia. Y la verdad es que tenemos más de 30. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Dónde están? Estamos refiriéndonos no solo a bomberos, no solo a carabineros, no solo a la ambulancia, nos estamos refiriendo también a la agencia que corta el gas, a la de electricidad, a la del agua. Es decir, hay una cantidad importante de servicios que cuentan con unidades de emergencia para enfrentar efectivamente situaciones de anormalidad y que pueden significar finalmente una tragedia de corte mayor como la que nosotros vivimos. Por esa razón, cuando resolvimos seguir estudiando con mi colega Ricardo Rincón esta materia, nos dimos cuenta primero que no teníamos comunicaciones de emergencia para las agencias, ni siquiera de voz. Ojo con esto, esto era dramático. Cuando hablo de comunicaciones de voz en emergencia, recién nos dijo nuestro representante de la Junta Nacional que teníamos comunicaciones en VHF y algunas en UHF. Sin embargo, no teníamos comunicaciones interoperables entre las agencias. Y quiero sentar con claridad lo que significa interoperabilidad. Significa que las agencias de emergencia tienen que poder hablar entre sí. En Chile, en ese momento, las agencias de emergencia no hablaban entre sí. No había comunicaciones de bomberos con la ambulancia, no había comunicaciones del 131 con carabineros, no había comunicaciones de carabineros con los bomberos, no había comunicación. Es decir, estas distintas agencias tenían comunicaciones que eran disímiles. Y por tanto eso desde ya provoca y dificulta gravemente la toma de decisiones para efectivamente tener resultados eficientes en la atención de una emergencia. A contar de aquello entonces, nosotros empujamos como comisión que tuviéramos un solo sistema y de hecho apoyamos para que Carabineros de Chile, sobre la base de su vertebración nacional, tuviera operativo el llamado sistema P25, que es el sistema que más robusto es para las comunicaciones de emergencia. Logramos que se integrara investigaciones que estaba un escalón más abajo, estaba en el P16. Logramos en consecuencia esta interoperabilidad porque permitimos que el P25 de bomberos se conectara con investigaciones, se conectara también con los bomberos. Cada región al menos tenía
bomberos con algunos equipos, en este caso en P25. Ya empezaron a hablar, empezaron a hacer comunicaciones interoperables. Sin embargo, el paso del tiempo y la tecnología hizo que las comunicaciones por voz ya no fueran suficientes. Y por lo tanto comenzó a trabajarse en distintos países del mundo la transmisión de datos interoperables que fueran redundantes, ¿no es cierto? Y significó entonces que los distintos países del mundo comenzaron a limpiar el espacio radioeléctrico, pero básicamente partiendo por Estados Unidos y otros países desarrollados, comenzaron a limpiar la banda de los 700 MHz. Y en esta banda comenzaron a asignarle espacios radioeléctricos a las distintas agencias de emergencia, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el FEMA, la Agencia Federal para la Atención de Emergencia, y por cierto, las agencias que cada estado tiene en los Estados Unidos. Pero no fue solamente Estados Unidos, sino que también otros países hicieron exactamente lo mismo, y hay recomendaciones que se le dan a Chile, a Colombia, a Costa Rica, a Ecuador, a Uruguay, para que también inicien un proceso de limpieza de la banda de los 700 y ojalá allí instalar un espacio radioeléctrico para las comunicaciones de emergencia, pero ahora con la posibilidad de transmitir datos. ¿Cuál es el punto y por qué tiene que ser en los 700? Primero, porque hay un costo menor si se hace en la banda de los 700. Si se hace en otra banda, los equipos no van a servir y por lo tanto se trata de estandarizar equipos a nivel del mundo de manera que puedan transmitir, ojalá, en esta misma banda, la banda de los 700. Hace poco tiempo atrás, México también limpió, también quedó con espacio radioeléctrico, al igual que Estados Unidos, al igual que Canadá y al igual que otros países del mundo que también resolvieron hacerlo. Va pasando el tiempo y nosotros, con el colega Rincón particularmente, que nos dedicamos a este tema, lo que hicimos fue convencer a los gobiernos de la época para que dentro de la banda de los 700 dejara un espacio radioeléctrico exclusivamente para las agencias de emergencia, pero que fueran operadas directamente por el Estado, porque hay otra fórmula, y es que exista en cualquier otra banda o en la banda de los 700, pero que pudiera ser arrendada, por ejemplo, a una empresa privada. Creemos que esto es un error, creemos que los servicios de emergencia estatales no deben depender de un privado, de un tercero, para poder tener acceso a las comunicaciones cuando se producen emergencias. Creemos que esta es una obligación ineludible del Estado. Y además, no solo ineludible del Estado, sino que debe ser una obligación ineludible para que el tomador de decisiones, léase gobierno, en este caso a partir del presidente de la República hacia abajo, pueda tomar las comunicaciones, pueda tomar las decisiones más correctas. A partir de aquello, entonces, conseguimos que en el gobierno pasado se dejara un espacio en la banda de los 700 para que el gobierno siguiente finalmente destinara ese espacio. Pues bien, el gobierno actual tomó precisamente esa materia y el año 2015, en agosto, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de la época, don Andrés Gómez Lobos, anunció, ¿no es cierto?, precisamente que se desplegaba la banda de los 700, iban a otorgar concesiones a empresas para su explotación comercial. Sin embargo, ¿no es cierto?, allí volvió a surgir el tema de dejar un espacio de entre toda la banda de los 700 para que las agencias de emergencia pudieran operarla, estatales. Y por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue seguir avanzando en esa materia y resolvió finalmente, ¿no es cierto?, que se dejaran 20 MHz
lo que llaman ellos 10 por lado, los especialistas, con el propósito de que este espacio radioeléctrico fuera exclusivamente destinado al Estado de Chile, al servicio, en este caso, de la atención de las emergencias. Reconociendo de esta manera que el país sufre permanentemente de situaciones de emergencia producto de la naturaleza. De esta forma, entonces, nos hemos enterado que el gobierno, en la condición establecida por el subsecretario, señor Huichalaf, ¿se llama? Sí. Dejó claramente establecido en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones que estos 20 MHz iban a quedar para emergencias, para las agencias de emergencia y para la atención, en este caso, y transmisión de datos en casos de emergencia para el Estado. En esa circunstancia, junto al colega Rincón y otros que suscriben el proyecto, presentamos este proyecto que además, quiero señalar, que lo que hace es entre los 713 y los 768 MHz, establece que quedarán reservadas para atender necesidades de protección pública y socorro en caso de catástrofe o emergencia. Lo importante en esto, además, señor presidente, es que nosotros no solo nos quedamos con la recomendación técnica, sino que también tomamos las recomendaciones que hacen distintas organizaciones de Naciones Unidas para enfrentar los temas de catástrofes o eventos difíciles de manejar como son las emergencias. Y por esa misma razón, en el proyecto nosotros lo que hemos establecido es que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, ¿no es cierto?, señala que las necesidades de radiocomunicación y de telecomunicación de las instituciones y organizaciones encargadas de la protección pública, de las encargadas de las situaciones de emergencia y de operaciones de socorro que son vitales para mantener el orden público, la protección de vida y bienes y la intervención ante situaciones, son cada vez mayores. Que al ser cada vez mayores, se requiere promover la interoperabilidad, que interfuncionen los distintos sistemas para que la protección pública y las operaciones de socorro en situaciones de emergencia puedan ser eficientemente aplicadas. Esta conferencia en Marrakech 2002 lo que hace es instar a los Estados miembros a facilitar el uso de las telecomunicaciones para la seguridad y la protección del personal de las organizaciones y agencias que atienden las emergencias. Y la recomendación también ofrece consejos para facilitar la circulación global de los equipos de radiocomunicación. Y por esa razón es que se busca que la banda de los 700 sea, ojalá, la única en la que operen los distintos servicios en los distintos países con el propósito de que puedan ser interoperables. Existen algunos países que han salido de la banda de los 700, sin embargo, los costos han sido elevadísimos por esa razón. Lo importante en esto es que es necesario que haya armonía en el espectro radioespacial para que haya más potencial en materia de integración y de interoperabilidad, que exista una base de fabricación más amplia y un mayor volumen de equipos, por tanto, el resultado de la economía de escala y de disponibilidad de los equipos para atender emergencias sea cada vez mayor y de menor costo, porque va a permitir mejorar la gestión y planificación del espectro y porque realza la coordinación interfronteriza y también permite una mejor y una mayor circulación de los equipos. Digo esto, presidente, porque en el caso, por ejemplo, de Bomberos de Chile, Bomberos se ha desplazado hasta otros países. Y si todos hablamos en la misma banda de los 700 con transmisión de datos, va a ser muy fácil, presidente, prestar la ayuda humanitaria que se requiera, no solo dentro del país, sino que también fuera. Si nosotros no
dejamos y no usamos la banda de los 700, no solo vamos a tener encarecimiento, sino que no vamos a poder interoperabilizar con los otros sistemas de otros países. Por esa razón, señor presidente, nosotros estimamos que es absolutamente imprescindible que se dé trámite positivo al proyecto que hemos presentado, que lo que hace, presidente, es reservar, pero ahora por la vía legal, 20 MHz en la banda de 700, a fin de que sean destinados única y exclusivamente a la integración e interoperabilidad de las comunicaciones de las agencias de emergencia y de seguridad pública del país. Y queremos también plantear que al tratarse de un servicio público, las telecomunicaciones, es potestad del Estado establecer la administración de este espacio radioeléctrico, determinando los organismos de seguridad pública y emergencia que podrán hacer uso de esta frecuencia y asignar las porciones de las respectivas frecuencias que usará cada uno de los organismos, de manera entonces de asegurar eficacia y eficiencia en favor de nuestra población. Por esa razón, presidente, nosotros hemos planteado el proyecto de ley, pero además, presidente, queremos señalar con mucha fuerza, y aquí represento al colega Rincón, que por su intermedio le quiero pedir que también dé su opinión en un momento. Ya me pidió la palabra. Gracias, presidente. Porque, ¿qué es lo que ocurre, presidente? Que la banda de los 700 MHz es extremadamente solicitada. Hay una gran ambición comercial, presidente. Incluso hemos sabido que se busca, esto claramente de manera extraoficial, que se asigne esta banda y después una empresa privada arrendarla a través de la concesión. Eso nos parece enormemente equivocado, nos parece de un daño tremendo para la atención de los ciudadanos del país, para una correcta aplicación por parte de la autoridad de las decisiones que tiene que tomar y para que las agencias que atiendan, en este caso las emergencias, puedan ser eficientes. Por esa razón, presidente, también está aquí un representante del Ministerio de Defensa, que sería importante que luego también nos diera su opinión, porque yo pienso, presidente, y junto con mi colega Ricardo Rincón, que hoy día se hace cada vez más urgente que este proyecto se vuelva ley. Las emergencias están surgiendo producto del cambio climático y otras cosas más, están acrecentándose en número y creciendo también en dimensión. Y por esa razón, presidente, estimamos que esto es extraordinariamente importante, que se haga, que se le dé la celeridad correspondiente, porque hoy día el tener y el contar con un espacio radioeléctrico que permita la entrega de datos, el intercambio no solo de comunicaciones por voz, sino de datos entre las agencias de emergencia es imprescindible, y creemos en definitiva que de no hacerse estaremos retrocediendo en la entrega de las atenciones a las emergencias. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Rincón. Gracias, presidente. Colegas, la verdad quiero partir destacando lo que ha sido a la fecha un trabajo conjunto que hemos podido realizar con el colega Ulloa, al que, para ser bien sincero, me invitara el propio colega Jorge Ulloa, basándose en un elemento estratégico legislativo, dicho por él hace ya varios años atrás, en una primera conversación que tuvimos en el café de la Cámara de Diputados, centrado en la necesidad de, si es un tema de Estado y no solo de gobierno, generemos un equipo transversal de trabajo que permita darle un contenido verdaderamente transversal. Siempre y cuando, obviamente, como me dijo en aquella época, él se recordará bien en ese café, existan ganas y ánimo de trabajar largo tiempo para poder avanzar en esto que no se conoce mucho, es técnicamente complejo. Nosotros, obviamente, escasamente tenemos conocimientos de telecomunicaciones, no es nuestro rol es del ámbito legislativo, y por la complejidad técnica, el desconocimiento del tema, no obstante la necesidad para todos los países, obvio, más para un país como Chile,
que genera más del 40% de la energía sísmica del planeta, que tiene los 4 tipos de terremotos del mundo, que tiene una larga y impresionante cordillera con volcanes de todo tipo, más un mar bastante extenso, etcétera, etcétera, lo hacen más relevante, necesario, imprescindible aún, lo que él ha planteado, el contar con un sistema real, robusto, respaldado, interoperable, incluso con la posibilidad de proyectarlo a interconexiones allende los Andes, en convenio con otros países que estén en la misma posición y postura, de comunicaciones críticas o de emergencia. Esto es tan cierto que para nadie es un misterio, ya lo hemos visto en no sé cuántas transmisiones de televisión, las llamadas plumas de los volcanes en sus procesos de emisión de todo tipo de cenizas, etcétera, terminan desplazándose allende los Andes, terminan contaminando y generando perjuicio a otros países. Pareciera que no va a ocurrir ni ocurre, pero también los desastres de la naturaleza terminan interconectando países. Y así aceptamos el desafío. Yo quiero reconocerlo y agradecerlo públicamente porque es parte de la historia que nos llevó a trabajar ya varios años conjuntamente. Y yo creo que nuestro primer logro fue cuando logramos que en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, hoy día presidente Sebastián Piñera electo nuevamente, conversando con el subsecretario Aton, él lo recordará muy bien, logramos la primera reserva por vía administrativa. Casi de facto, en términos de que, entendiendo el subsecretario que esto era un tema, no podía concesionarse todo el espectro, ni necesitarse todo el espectro de la banda de 700 MHz. Porque la historia hay que contarla enterita, y ese fue como nuestro primer triunfo. Una autoridad que entendía el tema y que se comprometía a que no se iba a quedar el Estado sin una porción de la banda de 700 MHz. Podrán venir otras bandas mejores y nuevas tecnologías, eso ocurre siempre, pero hoy día es lo mejor. Para voz, datos, video en tiempo real. Nosotros lo hemos visto incluso con demostraciones que hemos podido ver cómo esto opera verdaderamente. Posteriormente, si la memoria no me falla, creo que incluso eso se manifestó en una reserva de carácter administrativo del subsecretario Aton, no estoy seguro, lo dejo sobre la mesa. Pero sí logramos que la norma administrativa ya existiera con el ministro Gómez Lobo, porque el propio subsecretario nos había dicho que había que embargar a todo el ministerio y no solo una subsecretaría, y nosotros, siguiendo el consejo, me refiero a Aton, ya en el próximo gobierno dimos el paso con el ministro y tuvimos la misma buena recepción, digámoslo, y ya con conversación de rango ministerial logramos una norma, está citada creo en el proyecto de ley, creo que tú la citaste, Jorge, donde ya logramos una reserva más potente de carácter administrativo, que a lo mejor ya venía, porque no lo recuerdo bien, de una materializada no solo de facto, sino también administrativamente por Aton. Y ya empezamos a trabajar derechamente un proyecto de ley porque entendíamos que ya había mayor convicción o sensibilidad en las autoridades sobre el particular. El proyecto está sobre la mesa y lo ha puesto Jorge brillante y adecuadamente, así que no me voy a referir a él, sería hacerles perder tiempo. Lo concreto es que nosotros, no obstante presentar el proyecto, y seamos sinceros, no tuvimos espacio en la agenda legislativa de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Con Jorge no nos conformamos con eso, fuimos medios catetes y logramos, que creíamos que era una simple conversación, que a lo mejor no nos iban a pescar, para ser bien sinceros, pero logramos el respaldo del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto para generar reserva legal vía ley de presupuesto. Esa parte no alcanzó a conversar Jorge. Hoy día tenemos respaldo legal, tenemos 3 leyes de presupuesto que en conjunto con Jorge Ulloa hemos logrado y que ustedes en las salas de la Cámara han aprobado en las leyes de presupuesto, donde se hace reserva legal de estos 20 MHz en la ley de presupuesto del año 2016, del año 2017 y hemos logrado renovarla para el año 2018. Pero hemos tenido que usar este procedimiento de una ley transitoria que, claro, en la medida que se va renovando, lo logramos mantener. Tenemos, por tanto, reserva legal hasta el 31 de diciembre del año 2018. Ni Jorge ni yo va a estar aquí en esa época, así que obviamente esto va a ser una posta y un relevo a los que quedan, porque hay tiempo suficiente para transformar esa reserva legal transitoria en una ley permanente, que es nuestro proyecto de ley que lleva mucho tiempo sin verse y que, en una idea de Jorge, que obviamente respaldamos y que conjugamos con ustedes, pedimos que la sala nos pasara el proyecto de ley acá,
Porque cuando se discutió de comunicaciones críticas o de emergencia en esa ONEMI 2.0, que esta Cámara sí cumplió y despachó porque está en el Senado, no ha sido tema de nosotros desarrollamos en conjunto con Jorge y la comisión nos apoyó un capítulo sobre comunicaciones críticas o de emergencia, no todo lo completo que quisiéramos, pero ya un avance que el gobierno recogió en esa época del expresidente Sebastián Piñera también, y que está pendiente de resolución en el Senado. Por lo tanto, hoy día tenemos una reserva legal, pero solo una ley permanente la va a transformar en una reserva permanente que garantice esas comunicaciones críticas de emergencia en dos ámbitos. El ámbito propio de la seguridad pública, pero también el de las emergencias tradicionales. Quien cree que solo emergencias tradicionales, no, también es seguridad pública. También es frente a situaciones de terrorismo, de delitos, de todo tipo de situaciones de seguridad pública en el más amplio concepto, y por eso también están las emergencias de la mano, sean pequeñas, de escala local, provincial, regional o nacional, como hemos lamentablemente tenido que padecer en más de alguna ocasión. Y donde siempre la clave para esa respuesta, se tengan los medios que se tengan como país, los recursos económicos que se tengan como país. Si no se tiene una carretera de comunicaciones críticas o de emergencia, simplemente se va a dificultar el poder reaccionar. El poder reaccionar. Y esa carretera debe existir porque eso es lo que permite que los servicios dedicados a eso circulen por ahí. Si en una carretera tradicional la berma estuviera permanentemente ocupada, por ahí no podrían transitar bomberos. Y frente a un choque en la carretera, bomberos no podría actuar aunque tuviera el mejor de los carros. Y Carabineros tampoco podría pasar aunque tuviera el mejor de los carros. Esto es lo mismo a escala de comunicaciones. Y esos 20 MHz de ida y de venida en esos 10 y 10 que hemos logrado, que por lo más otros países incluso lo tienen con mayor potencia. Estados Unidos entiendo que está en más de 30. Así es. ¿No es cierto? Llegó a 32. Llegó a 32 MHz. No vamos a decir que un país que opta por una visión estatista, pero sabe que es el Estado, no pueden ser los privados, quien tiene que garantizar esa vía segura para que funcionen primero los organismos públicos y aquellos organismos privados ayudantes de la atención pública, la Cruz Roja, por ejemplo, si tuviera integrada en el sistema de comunicaciones críticas o emergencia, los servicios de salud, es decir, todos aquellos, la ONEMI, el SAC, CONAF, si el problema es de incendios forestales, que esa podría ser la emergencia, Chile ya lo sabe con claridad, la defensa civil, pero tienen que tener un canal propio, que se pueda encriptar, que se pueda respaldar, que se pueda zonificar, porque a lo mejor está tan focalizada. Tenemos en este minuto una emergencia totalmente focalizada, pero que ha significado muerte de muchos compatriotas ya, pero está muy focalizada. Entonces a lo mejor esa carretera va a funcionar entonces con una comunicaciones focalizadas en un determinado sector exclusivamente, porque eso es lo que se requiere, ¿ya? Bueno, el detalle está en el proyecto de ley, Jorge lo ha expuesto muy bien, y la idea es poder obtener el apoyo transversal de la comisión, un trabajo que hemos hecho transversalmente, yo quiero decirlo públicamente, a veces no hay tiempo para decir estas cosas en el trabajo, nos fuimos haciendo más amigos y nos fuimos conociendo, y por lo tanto fuimos confiando en lo que hiciera uno u otro para poder impulsar esto, nos tocó con sus respectivos gobiernos. Primero el presidente Sebastián Piñera, que respaldó, después la presidenta Michelle Bachelet, que respaldó a través de sus propias autoridades. Hoy día va a haber nuevamente un cambio de gobierno, pero esto involucra a todo el Estado de Chile. A todo el Estado de Chile. Y hasta hoy día, no obstante tener reserva legal, no existen ni siquiera protocolos desarrollados para poder ocupar este espacio. Pero lo peor sería que este espacio se perdiera. Símil para terminar y no extenderme más. Hoy día todos podemos soñar con la posibilidad de tener un maravilloso tren, tal vez el más moderno que Chile pueda querer, aspirar y financiar, porque tenemos faja vía hacia el sur. Pero es difícil que podamos soñar eso mismo hacia el norte porque no tenemos la faja vía hacia el norte. Es privada. Hace mucho rato es privada. Esto es lo mismo. Si no consolidamos este espacio pequeño dentro de los 700 MHz, porque el resto está todo licitado, no vamos a poder soñar con tener una carretera de comunicaciones críticas o de emergencia que un país volcánico, largo, angosto, de una costa inmensa, 3 veces Japón cabe en Chile, 3 veces Japón. Y ellos tienen más de 2000 sistemas de monitoreo sísmico y nosotros no llegamos ni a 100 aún. Ni a 100 aún.
Los 4 tipos de terremoto, 40% de la energía sísmica del planeta. Si Chile no consolida esto, no va a poder jamás soñar con tener una buena carretera de comunicaciones críticas o de emergencia. Y yo por eso agradezco la invitación que hace años me hiciera Jorge, que nos permitió conocernos, hacernos más amigos, transformar esto en un hobby y también en un proyecto de ley conjunto, donde ahí él me pidió a mí que yo contribuyera más a redactar, pero obviamente lo hice siempre con la ayuda y el apoyo de él. Esto está presentado, lo hemos rescatado para esta comisión. Si esta comisión lo pudiera despachar, creo que sería una buena forma de iniciar el año 2018 y obviamente siempre abierto a que puedan venir y debieran venir transporte, defensa, pero ver, presidente, cómo podemos acelerar la tramitación para que a lo menos durante enero pudiéramos despacharlo a la sala y ya quedara pendiente para posteriormente ser visto y despachado en la sala. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera, felicitar a los autores de este proyecto, a Jorge Ulloa, al diputado Rincón y a los otros que firmaron este proyecto por esta gran iniciativa que obviamente yo creo que todos compartimos. Lo único que tengo que repararle a Jorge es que no me haya invitado a firmar el proyecto. Sí, pero es lo único reparable. Pero no obstante, me sumo con mucho entusiasmo a la aprobación de este proyecto, porque creo que es muy necesario y obviamente está dentro de las responsabilidades que debe cumplir el Estado en su rol subsidiario. Esto no puede ser eludido, el Estado tiene que asumirlo, mientras antes mejor. Además recuerdo que en algunas oportunidades cuando estuvimos con personeros del Estado Mayor, ellos confirmaron que era muy necesario y lo manifestaron también, que era muy necesario que existiera esta franja, la de 700 MHz, exclusivamente para los temas de catástrofe y poder tener este canal de comunicaciones exclusivo en poder del Estado y que fuera usado cada vez que Chile tuviera este tipo de eventos que con mayor frecuencia nos ocurren y sin obviamente nuestro deseo. Así que yo me sumo y le quiero hacer una sugerencia, presidente, que ojalá podamos votar hoy día, con el objeto podamos sacar este proyecto, ojalá y enviarlo al Senado durante el mes de enero y no seguir esperando, porque una de las cosas que llama la atención es que este proyecto se presentó en agosto del año 2015, si no me equivoco, y han pasado 2 años y medio, y me llama profundamente la atención de que no haya sido puesto antes en tabla, cuando es un proyecto que tiene una aprobación transversal y yo diría casi unánime. Así que yo espero que ojalá antes de que nos vayamos en el mes de enero esto ya sea despachado de la Cámara. Lo hago como una sugerencia, presidente, creo que es necesaria, a pesar de que no estamos todos los de la comisión, pero esto creo que sería una vergüenza para el país que esto no se aprobara y no saliera de la Cámara de Diputados, tanto en la comisión como en la sala, durante esta legislatura. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, está claro que esta comisión, sin embargo, lo ha tramitado rápidamente, ¿no? Así es, queremos agradecer. Claro. No sé si la Defensa Nacional, don Eli Rojas, tiene que decir algo. Gracias, presidente. Sin duda, por supuesto, del ámbito de la defensa siempre las comunicaciones son fundamentales. Me voy a referir a este proyecto y las intervenciones que han hecho los diputados en mi rol de profesional de apoyo como geógrafo del gabinete de la subsecretaria para las Fuerzas Armadas. Y como geógrafo, especialmente en las materias que uno profesionalmente trabaja, es el territorio. Y las crisis y los problemas que surgen en las situaciones de catástrofe se acentúan cuando estas comunicaciones críticas fallan. Y eso nos lleva a una deducción, a una conclusión de que no nos podemos permitir el caos dentro del caos. Los diputados han mencionado, por ejemplo, cambio climático. Este proyecto de ley es una acción de cumplimiento de la Convención sobre Cambio Climático, porque es una medida de adaptación y mitigación. El contar con comunicaciones efectivas en situaciones críticas, en situaciones de catástrofe, es una acción de cumplimiento de la Convención, sin lugar a dudas, porque permite esta mejor coordinación, esta interoperabilidad entre la diversidad de agencias, donde el diputado Ulloa tiene, por supuesto, mucha razón, cuando menciona esas agencias que uno las asume como algo tan normal, como la provisión de agua potable,
las empresas sanitarias, la entrega del gas, el suministro de la energía eléctrica, que son, como lo establecen las normas, empresas de giro único. La ley de servicios sanitarios, una empresa sanitaria solo puede proveer de agua potable en zona urbana, no puede dedicarse a otra cosa. Pero ellos, cuando entramos en una situación crítica urbana, falla toda esa línea de comunicación y no sabemos qué puede estar pasando en diferentes barrios. Incluso con cosas tan simples cuando, por ejemplo, violentan un grifo y estamos perdiendo agua potable, que genera un problema severo en caso de un incendio en una zona urbana. Y lo vimos en Valparaíso muchas veces. También dice relación con algo que hemos olvidado un poco. En la normativa en Chile tenemos una ley que se llama Ley de Sismos y Catástrofes, que no hemos actualizado. Esa ley de sismo y catástrofe quedó un poco atrás. Y de hecho el nombre, ¿por qué ley sismo y catástrofe? ¿Por qué no una ley de catástrofe donde podría incorporarse el factor comunicacional? Claramente esa ley podría tener incorporado en su articulado la obligación de mantener una franja de comunicaciones para situaciones críticas de catástrofe de agencia en forma interoperativa. Otra norma que tiene relación con esto es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que viene de los años 60. Dicha ley establece las zonas de riesgo. ¿Perdón? 75. Del 75. La Ley General de Urbanismo y Construcción define las zonas de riesgo. Por avalancha, estando a la orilla del mar, pero la última es una que me gusta mucho, que dice zona de riesgo por intervención humana, es decir, todo, absolutamente todo. Y cuando ya tenemos definido en la norma cuáles son las zonas de riesgo, podemos contextualizar y llevar a escala las situaciones de riesgo que tenemos. Como lo mencionaron, la situación puntual de hoy en la Villa Santa Lucía. Es una situación crítica de ámbito local, donde actúan las agencias locales, provinciales, regionales, pero donde también podemos compararla cuando se produce una situación en un punto específico del territorio porque tiene un impacto nacional, como el terremoto del 2010, terremoto y tsunami. O cuando tenemos una situación de explosiones volcanológicas que pasa a ser una situación de emergencia o catástrofe transfronteriza porque afecta directamente lo que pasó, por ejemplo, con el lado argentino, con el Jackson, donde claramente en el territorio argentino la situación fue muy crítica, donde no podían operar los camiones, por ejemplo, de emergencia, porque los filtros quedaron completamente tapados. Entonces ahí hay una situación transfronteriza delicada, en las cuales en las bandas de catástrofe, como menciona el diputado Ulloa, en la de los 700, la interoperabilidad comunicacional tiene un impacto a nivel latinoamericano, o sea, cono sur y también región latinoamericana, porque todos compartimos situaciones similares, por ejemplo, con cambio climático. Aluviones, marejadas anormales, etcétera. Alza de temperatura, hay que transportar más agua. La escala y contextos territoriales, en la que me refería anteriormente, tiene relación en cómo operamos en situaciones no solamente de catástrofes, sino que en la vida del día a día, en lo que denominamos hace muchos años las fronteras interiores, nuestras zonas extremas. ¿Qué pasa en esas fronteras interiores? ¿Cómo se comunica el alcalde de Visviri con el resto de sus funcionarios? ¿Cómo se comunica el alcalde de Cerro Castillo en la comuna de Torres del Paine cuando tienen 150.000 personas ingresando anualmente a un parque nacional? ¿Cómo se comunican los actores, las agencias gubernamentales que actúan en el interior del Parque Nacional Torres del Paine con 150.000 personas? En consecuencia, tener, como lo plantean los diputados, por ley definido una franja de seguridad comunicacional es fundamental en todo orden de cosas, especialmente en los eventos que ya tenemos experiencia en Chile. Chile tiene una historia documentada desde el año 1541 en catástrofe. Ese libro está en la Biblioteca del Congreso. Entonces, ¿qué nos permite ahora? Claro, de 1541 hasta el principio del siglo XX, las comunicaciones, el sistema, la tecnología no daba para tanto, pero ahora sí, estamos en el siglo XXI. Holanda, por citar un ejemplo, tiene un plan para enfrentar situación de cambio climático para el resto del siglo XXI. Está planificado, donde incluyen comunicaciones críticas. Entonces, creo que absolutamente respaldable, apoyable desde todo punto de vista el mantener esa franja
de seguridad en comunicaciones para situaciones de catástrofe. Muchas gracias. Gracias, presidente. Diputado Schilling. Muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, ya lo manifesté en la sesión anterior. Tuve el privilegio de compartir con el diputado que nos dio esta exposición en la comisión investigadora sobre el efecto que tenía en la institucionalidad, y efectivamente el tema de las comunicaciones fue el tema quizás más crítico en esa ocasión. Y desde luego me sumo entonces a dar mi aprobación, y lo que cabe ahora es ver si lo votamos ahora. La comisión decide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, secretario. ¿De acuerdo? Muy bien, señor diputado. Votamos en general, señores diputados. Señor Brown, señor Ceroni, señor Gutiérrez, don Romilio, señor Roberto León, señorita Núñez, señor José Pérez, señor Marcelo Schilling, señor Ricardo Rincón, señor Tarut, señor Jorge Ulloa, A favor. señor Osvaldo Urrutia, A favor. señor Verdugo, señor Telier. A favor. Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto. El proyecto, señores diputados, contiene dos artículos permanentes y un artículo transitorio. El artículo 1 le damos lectura si ustedes gustan. Si se conoce Misma el proyecto, Sí, la misma votación. Misma votación. se repite para los dos artículos y para el transitorio. Así es. Diputado informante. Claro. Esperemos que esté aquí todavía. Si lo hacemos luego, estamos. Claro, si lo hacemos luego, estamos. Tenemos el acuerdo con el presidente de las gestiones. Presidente, puede hacer la Ya, pues hacemos las gestiones, a ver si se puede poner estable. Para la primera para el 1 de enero. para la primera semana de enero. ¿Está bien? ¿No podemos tratar de acertarlo esta semana? ¿De qué año el Senado? Presidente, ¿no podemos tratar de acertarlo esta semana? ¿El jueves? ¿Pudiera ser el jueves? Están las 24 horas el jueves de marzo. Porque además es de fácil comprensión. Es un proyecto bonito, Sí, un mañana buen tenemos tema para Es un Navidad buen y tema, Año Nuevo. y un buen tema para que la Cámara también muestre preocupación de mañana tenemos sesiones los temas nosotros mañana nacionales. y tarde. Toda que va a pensar la temporada de incendio que está metiendo. Sí, ¿Ah? si no es falta, Antes de que empiece la no es temporada falta de de voluntad, pero empezamos con sesiones muy temprano y después con... Pero el informe es sencillo, si está todo en la presentación. Sí, pero la- el lunes a las 5 de la tarde para mitigar De más, estamos para el secretario para el jueves, de más. Es sencillo este informe. Está bien. Yo le ruego que el diputado Ulloa me facilite su exposición. No, si la exposición la Le hice. hicimos básicamente de... No, yo no. No tuve el proyecto. Bueno, me dice el abogado don Víctor que no tendría problema. Ya, Ah, ya. Nosotros nos ponemos Muy a bien. elaborar. Entonces estamos de acuerdo, vamos a tratar de que esté en tabla el día jueves con la muy buena colaboración del secretario y los secretarios. Muy bien. ¿Algo más que tratar? Sin nada más que tratar, muy agradecido por la concurrencia, se levanta la sesión.